Muy bien, Estefanía. Ahora sí, ¿qué tal, Victoria? Bien, bien. ¿Aliviada? Sí, comparto lo que expresabas, Víctor Hugo. Creo que fue un resultado que nos mostró victoriosos en algún punto, porque los objetivos que nos habíamos propuesto se alcanzaron anoche. Nosotros nos habíamos propuesto 3 cosas que fueron las que sucedieron en la provincia de Buenos Aires. Nos habíamos propuesto que el gobernador recuperara el control del Senado en la provincia, y esto ocurrió anoche con la incorporación después de 20 años de un senador de la 7ª sección, de ese corazón de la provincia de La Barría, de Bolívar, de Azul, que votó a Bali Buca como senador después de 20 años en donde jamás el peronismo había puesto a un senador en la provincia. Logramos ese escaño y eso nos permite que el gobernador pueda, con el voto de Verónica Magario, tener obviamente un Senado que le permita avanzar en esta nueva etapa de la provincia. ¿Cuáles han sido los distritos que pudieron revertir la situación? Sé de Quilmes, por ejemplo. Bueno, Quilmes fue extraordinario. Hice lo propio esta mañana felicitando a la Mayta porque el esfuerzo que ha puesto, no solamente Mayta, sino todo el equipo, Cecilia, la candidata concejala, ha sido extraordinario. Remontar de 7 para abajo y lograr obviamente salir con más de 2000 votos de ventaja es un triunfo realmente para celebrar. Lo propio ha hecho Gabriel Catopodis con el equipo de Cato, pero bueno, de Fernando Moreira, el intendente, pero Cato poniendo el cuerpo como ministro, como exintendente, acompañando a Nancy Capelón. Es trabajar. Además de ser ministro de la Nación, trabajar sábados y domingos desde las 6 de la mañana, uno lo podía ver a Gabriel Catopodis y a Nancy Capeloni, nuestra querida candidata a concejala, que además es la compañera de vida de Gabriel, en una entrega absoluta, desde muy temprano de la mañana hasta muy tarde el sábado y el domingo, a las 6 de la mañana de nuevo, todo el tiempo sin parar, y lograr que San Martín, que venía a perder por 4, quede a más de 2 puntos triunfante, es realmente para celebrar. De todas maneras estarían muy preocupadas y preocupados a las 7 de la tarde, por ejemplo. Nosotros veíamos que lo que pasó en Almirante Brown, en Merlo, en Avellaneda, no me quiero olvidar de ninguno de los intendentes que todos me decían subimos 5, subimos 8, subimos 4. Todos esos municipios, además de Malvinas Argentinas, además de Ensenada, además de Berisso, todos trabajaron para superar la propia instancia de haber ganado, porque esos municipios muchos ganaron el 12 de septiembre. Sin embargo, nosotros estábamos en la gobernación, con el gobernador, nos habíamos propuesto ampliar la participación y eso ya era un dato que se venía, se olfateaba, se logró eso. Dijimos, vamos por el Senado y tuvimos los primeros indicios de que el Senado se recuperaba. Y lo tercero, que Cambiemos no pudiese superar en lo que obviamente es la composición de la Cámara, ¿no? Y eso anoche con Massa celebrábamos que somos la primera minoría, tenemos el control del Congreso en esa fuerza y logramos detener lo que ellos auspiciaban. Una ola que nos pasaba por arriba, Víctor Hugo. Habían auspiciado que era un triunfo aplastante en la provincia, habían generado todas las condiciones para eso y esto no ocurrió. Crean una psicosis. Bueno, pero después está la realidad, ¿no? Está la realidad, está el voto, está la ciudadanía expresándose y está la ciudadanía esperanzada. Kicillof exultante. Bueno, por eso digo que a unos les cuesta decir, y hay que poner también en el marco de qué era el festejo. Nosotros no negamos que perdimos la elección por un margen muy escueto, por una diferencia que en el resultado final va a ser de menos de 1 punto. Pero claramente la celebración tenía que ver con los objetivos que nos propusimos y con que claramente somos conscientes cada vez más que el camino es Víctor Hugo. Este es el camino que tiene que transitar la provincia para recuperar el trabajo, la producción, las inversiones. Yo soy futbolero. ¿Sabe por economía? qué es una victoria la derrota de ser? Porque jugaron con la cancha inclinada, en contra, con el árbitro en contra, con las hinchadas mediáticas en contra. Es increíble. Y haber podido revertir la situación a mí me parece que generó un alivio muy grande. Mirá, es como ir perdiendo 3-0 con toda esa cancha inclinada y terminar empatando 3-3. ¿Qué haces? Salís exultante. ¿Y cómo ¿no? se queda el que empató, pero que iba ganando y pensaba que iba a ganar por muchos más goles? Es así. De eso se trata. Pero lo interesante es mirarlo con generosidad, el resultado. A mí me parece que le hace bien al país y a la democracia que esto haya sucedido. Porque de lo contrario, si se hubiera reiterado lo de las PASO, teníamos en este momento un pedido de golpe blando. Bueno, yo lo dije, lo anticipé y fui a veces duramente criticada por mi propia fuerza política. Yo veía que el nivel de virulencia que le habían arremetido el último tramo de la campaña, con dichos como que iba a haber desabastecimiento, el intento de desestabilizar la economía con un intento de devaluación de la moneda. María Eugenia Vidal, que tenía esa cara porque se había anticipado a un triunfo exultante y dijo, voy a presidir la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, todo esto es lo que nosotros llamábamos, estaban dadas las condiciones para generar claramente un lunes trágico. No fue el lunes trágico. Esa rapiña que iba a intentar María Eugenia Vidal demuestra que estaban dispuestos a todo. Y Macri para el final del domingo diciendo arranca un lunes de una etapa de transición, ¿no, señor expresidente? Hay un presidente con mandato hasta el último día del 23 y un ¿Dónde lo gobernador. pusieron en el búnker a Macri?
Vamos a mostrar después en la columna la fotografía porque es muy gracioso el sitio tan modesto que le dieron atrás de todo. Y él que dice esos disparates, me parece, para ver si llama la atención y puede recomponer su lugar. Sí, justamente te quería preguntar, Victoria, sobre lo que estaba hablando Víctor Hugo y lo que decías vos. Vos fuiste la primera que habló de golpe blando, te saltaron a la yugular. ¿Qué sentís cuando Mauricio Macri habla de una transición lo más ordenada posible? Y de hecho también en una entrevista dijo, vamos a acompañar todas las inestabilidades que haya. Sí, el gran diario argentino, Clarín, escribió de puño y letra que Schiaretti podía ser a partir del lunes un gran puente en esta transición, que imaginaban un gobierno que se truncaba a partir de un resultado electoral. Por eso digo, mira la gravedad. Yo creo que nosotros pudimos percibir, me parece, esto que quizás por estar mucho en la calle, quizás por estar muy informada, yo veía una escalada de la oposición en, obviamente, coordinación con los medios que trabajan para instalar esta agenda, que fue, para mí, yo nunca vi una campaña con este nivel de violencia, de virulencia, y que era el 14 de noviembre pasaba algo en la Argentina que explotaba el país. Por eso me encanta que les puedas explicar a toda la ciudadanía que ese lunes trágico en materia económica, por lo menos no existió como lo imaginaba la oposición, y que trabajan para desgastarnos. Y mientras tanto hay un equipo que está centrado, hay un presidente que ayer llevó tranquilidad a los mercados, que dijo, este es un resultado, nos hemos equivocado, me he equivocado personalmente, vamos a corregir, trabajamos para recomponer la economía de un país, para recomponer la confianza, para que haya inversiones, para hablar con el fondo, pero no a costa del sangre, sudor y lágrimas, no que el costo de este acuerdo signifique resignación. Creo que hay un presidente muy plantado y hay un frente de todos unido, que también era una de las cosas que no querían esa foto, ¿no? De todas y todos sentados ahí en ese escenario. Victoria, de lo que venís diciendo, entonces hay militancia territorial, hay una lectura del gobierno en base a los resultados electorales. ¿Cuánto incidió en la inyección de dinero para lograr revertir el resultado de las PASO? Porque bueno, formó parte de la discusión el famoso plan platita, ¿no?, del que hablaba la oposición. Mira, yo creo que ahí es donde la oposición se queda en la repregunta de ese plan platita, cuál es la emisión que hizo la Argentina y el gobierno del 12 de septiembre al 14 de noviembre. No existió tal plan, no existió de verdad. Nosotros estamos viendo y asistiendo que los niveles que teníamos de complejidad en términos de inflación, cualquier plan irresponsable que garantizara una victoria con mucho más contundencia, hubiese sido factible, sí, pero el riesgo al que sometíamos a toda la economía era tremendo. Por eso muchos dijeron, no vino el bono, no vino el IFE, o sea, hubo cosas que no pudimos hacer porque realmente tenemos unas variables macroeconómicas todavía que atender, que tienen que ver con la inflación, y que vos sabés muy bien como economista que cuando vos aumentás la base de circulación, claramente hay lamentablemente una posible consecuencia peor que la que quisiste arreglar, que es que se te dispara la inflación. Y esto no estuvo presente. Por eso decimos, sí estuvo presente, que se empezó a sentir que hubo un gobierno que dijo congelamiento de precios. Vamos a defender el bolsillo de los trabajadores, vamos a hacer un aumento del salario y vamos escalando en las necesidades que tiene un pueblo muy lastimado. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, creo que hubo 4 movilizaciones y para mí fue muy importante. Creo que la militancia fue clave. Sí. Porque he recorrido distintos lugares, San Martín, La Matanza. El miércoles, el Día de la Militancia, convocó a Alberto Fernández. La sorprendió esta convocatoria en virtud que la derecha ganó espacio en un momento que no se podía salir. Me parece a mí que hay que equiparar las aguas y que el peronismo, si no está en la calle, no puede gobernar. Creo que fue muy acertado. El presidente ayer convocando, fue una idea de la CGT, de los movimientos sociales, pero convocando a todo el frente de todos a marchar este 17 en una muestra de recuperación de la calle, el sentido de pertenencia a un proyecto político. Fue muy importante. Los más de 500.000 votos que el Frente obtuvo entre el 12 de septiembre, esta elección, mucho tiene que ver con el peronismo activado en la calle, en las unidades básicas, en las iglesias, convenciendo en la cola de la verdulería, en la carnicería, diciendo, a ver, podemos estar mal, pero este es el camino, porque la verdad es que nadie puede pensar que el camino sea volver a este pasado tan tremendo de quienes nos gobernaron y quienes destrozaron la vida de millones de argentinos. Por eso yo creo que cuanto mayor participación política y de cara al 2023, creo que también este es el mensaje, ¿no? Ampliar las bases de participación de un frente que necesita muchas expresiones, necesita abrir esa participación para no cerrarnos y para no achicar la fortaleza de un frente que tiene obviamente esta característica de ser realmente una mayoría de la Argentina en una expresión muy variopinta, de distintas expresiones, pero que tienen que confluir en un escenario de mayor participación democrática.
Victoria, ¿cómo tomás el pedido del gobierno al diálogo con la oposición? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo tomás que minimicen la responsabilidad que tiene la oposición a la hora de dar una respuesta a ese pedido? Bueno, tienen una gran oportunidad. Tienen una oportunidad porque salimos del periodo electoral, tienen la oportunidad de realmente demostrarle al pueblo de la Argentina que los votó y los puso en ese lugar de representar intereses, que se puedan sentar a discutir las principales leyes de la Argentina. Es necesario. Yo creo que tienen una posibilidad de realmente un acuerdo dejar posible, atrás. un acuerdo que tengas en mente. Mira, Porque a mí para este pedido del gobierno es una demostración de debilidad difícil de sobrellevar. Sí. Pero es un punto de vista. Bueno, yo te doy el punto de vista que creo que es el que el presidente toma. El presidente elevó a la Cámara de Diputados de la Nación más de 5 leyes importantísimas que todavía no están siendo tratadas y que él considera que son las leyes necesarias para empezar a acordar ese camino que necesita la Argentina para crecer. La ley del complejo agrobioindustrial. ¿Alguien puede pensar que Diego Santilli o Facundo Manes o la propia Caña pueden no aprobar una ley de incentivos fiscales claros y contundentes para el campo de la provincia de Buenos Aires, para generar valor en origen y para poder exportar cada vez más ciencia y ¿Acaso conocimiento? no estuvieron contra la ley de etiquetado? Pero después la terminaron aprobando. Después dieron quórum y una gran parte de la oposición acompañó, otra no. Pero un sector del radicalismo, motivados por los mendocinos justamente, dieron quórum y aprobaron y acompañaron. Ley de zona fría, Cornejo y Mario Negri aprobaron. Impuesto a las ganancias, un sector de la oposición aprobó. Modificación del régimen de la alícuota del impuesto a las ganancias para empresas, se acompañó. 74, no quiero parafrasear a Sergio Massa, de las 76 propuestas del Frente de Todos fueron acompañadas por la Alianza Cambiemos en tiempos de pandemia. Pueden caranchear en la tele y en las radios, pero luego tienen que ir al Congreso Nacional y también rendir cuentas en sus pagos, ¿no? En sus provincias, en sus localidades, y ese peso está. No imagino que el campo de la provincia pueda bancarse una negativa, una ley que sale de ellos mismos, ¿Y cuando de los ellos sectores dicen que no exportan. quieren dialogar? Bueno, por eso digo, o sea, la trampa es corta. El 10 de diciembre ingresamos al Congreso Nacional y el presidente de la Cámara de Diputados llamará a discutir estas leyes tan importantes, la ley de promoción de hidrocarburos, la ley del complejo agrobioindustrial y la ley, por supuesto, que queremos que van a ser todas leyes que tienen que ver con el crecimiento de la Argentina. Y ahí es donde ellos quedan atrapados. Tienen que tener generosidad. No se trata de acordar con el presidente, se trata de pensar la Argentina que viene. Y esa Argentina que viene necesita de certezas que se construyen en acuerdos Así políticos. que ustedes piensan que Cambiemos les daría un aval para que el gobierno con todo eso pudiese mejorar su perfil y llegar al 2023. Yo creo que van a tener, verdaderamente no, yo creo que hay leyes que van a tener presión de sus propios sectores. Yo creo que la ley del complejo agroindustrial la presiona, por ejemplo, la Cámara, el Consejo Agroindustrial de la Argentina. Nosotros no le preguntamos a ese consejo a quién vota y posiblemente algunos quizás me han votado a partir de defender, obviamente, la generación de valor en origen. ¿Cuántas veces hemos visto que lo ideológico supera hasta el propio interés? ¿Cuántas veces vemos a los empresarios, qué sé yo, los grandes empresarios que ganaron miles de millones en los últimos 2 años, oponerse al gobierno porque ideológicamente no lo quieren? Pero ¿sabes cuál es la responsabilidad cuando uno gobierna, Víctor Hugo? Siempre poner la otra mejilla, siempre insistir que el camino es el diálogo. La responsabilidad de quienes gobernamos es tan grande y es tan importante brindar el ejemplo, lo que somos capaces de hacer, sabiendo todo ese camino, no desconociéndolo, Víctor Hugo. No voy al Congreso pensando que la oposición va a acompañar libremente, no, pero sí creo que los ponemos en una contradicción. Le tendrán que explicar ellos a quienes exportan en la Argentina por qué no levantan la mano una ley que genera condiciones importantísimas para quienes exportan, que son sectores... ¿Cómo es la ley? Para entender una. Ley de promoción de la actividad ¿qué dice? Que en lugar de exportar una tonelada de grano de maíz en el puerto de Bahía Blanca, si esa tonelada de maíz la transformás en una tonelada puesta en la alimentación de un proceso productivo de una vaca, de un cerdo, de una actividad porcina, de un frigorífico y de toda una actividad que empieza a generar una línea de producción, lo que vas a pagar de exportación y lo que vas a pagar de impuestos a las ganancias y lo que vas a pagar de materia impositiva por 10 años va a ser mucho menor porque estamos fortaleciendo un sistema de promoción de la actividad industrial. Te hablo del decreto que firmó el presidente de la Nación hace 15 días, Julián Domínguez, fuimos a la Cámara de la Industria Pesquera de Mar del Plata. Los exportadores de calamar, de langostino
y de merluza, récord en estos 2 meses que fueron récord, tienen beneficios impositivos importantes para hacer plantas en tierra, Víctor Hugo. O sea, ¿qué queremos? ¿Que exporten la merluza desde el barco? No. Queremos que la merluza llegue a Mar del Plata, que se haga el fileteado, que se contraten mujeres, además, que en esas plantas de congelamiento y de procesamiento se emplean muchísimas mujeres y hombres y jóvenes que necesitan trabajo en Mar del Plata, y que para eso les da una señal el gobierno. En lugar de pagar el 9%, pagan el 7% diferencial de exportaciones o el 5%, según obviamente la cantidad de empleados que se obtengan. Estas leyes no las pueden no acompañar, no puede haber un no acompañamiento de esto. Hay un ejemplo, estuve viendo un relevamiento y estos datos te los voy a convertir en pregunta, pero déjame primero anticiparlos. Hay un relevamiento en supermercados que hace un centro de estudios sobre cómo viene la cuestión de los precios en las últimas semanas. Lo que se ve es que esta semana arrancó con un porcentaje de suba de precios que duplica al de las 2 semanas anteriores. Y cuando se mira el desagregado de los rubros, la carne empieza a repuntar en materia de precios. Es decir, el gobierno tomó una decisión fuerte, dura, con el sector de la exportación de la carne, les puso cupos, les prohibió la exportación y demás, y ahora de vuelta empieza la suba de la carne. Me consta que hay preocupación por este asunto, no sé si está el material como para que veamos de qué manera viene subiendo los precios en el último tiempo, pero esto en concreto, y retomo algo de lo que decía Víctor Hugo, son sectores que tienen sus intereses y que por ahí parece que dialogar con estos sectores después también termina sucediendo esta aceleración de los precios, por más que haya algo acordado. Ahí vemos en pantalla parte de lo que yo les comentaba, ¿no? A ver, la responsabilidad de quienes gobernamos es tomar esta agenda y el monitoreo constante para que esto no ocurra. Siempre en periodos electorales vemos una manipulación y no fue casualidad que después del resultado del 12 de septiembre el aumento de precios en los primeros días de octubre fuera de tal magnitud que no tenía y encontraba explicación, y eso motivó a que Roberto Feletti se incorporara al gabinete y viniera como medida el congelamiento de precios. Ahora, esta tarea no es mágica y nosotros venimos sufriendo lamentablemente una manipulación también muy grande y una tensión muy grande con el acceso a la canasta básica de alimentos, y entre ellos la carne, como el bien te diría yo más preciado en la mesa de los argentinos, y que el gobierno debe llevar una política muy activa. Por eso creo que la incorporación de Julián Domínguez en el gabinete, de estas leyes que premian el generar inversiones y valor en origen, tienen que obviamente ir con el correlato de garantizar consumo interno. Nosotros necesitamos las dos cosas. Nosotros necesitamos los dólares de exportación, pero no a costa de que no haya un bife en la mesa de los argentinos, ¿no? Y esta tarea es una tarea que nos va a llevar un tiempo, pero estoy convencida de que hay un gobierno decidido a cuidar el bolsillo de los argentinos. Vuelvo a algo que dijo Víctor Hugo, el tema de poner la otra mejilla. ¿No puso el gobierno durante estos 2 años la otra mejilla siempre y recibió cachetazos? ¿No es hora de poner la cara bien firme y dura? Sí, pero cuando digo la otra mejilla es que jamás podemos perder de vista que el Parlamento es el ámbito de discusión natural de la democracia. Es que nosotros lo Y la otra mejilla no es ir al pie de lo que ellos quieren que hagamos. Es en todo caso decirle, estas son las leyes que el Ejecutivo envía a este Parlamento y las queremos discutir con la oposición política porque no tenemos los votos para poder ellos sancionar. No preguntaban nada, nunca le preguntaron nada a nadie, gobernaron y punto, hicieron lo que se les antojó. Bueno, ellos evidentemente cuando han gobernado han decepcionado y traicionado al pueblo, cosa que nosotros no haremos jamás. Y nosotros claramente cuando hemos instado a diálogos y a mesas de acuerdo y los resultados no fueron, hemos acelerado. Congelamiento de precios previo a un acuerdo, nuevo acuerdo, congelamiento de precios. No bajamos el precio de la carne, tuvimos mucha dureza y tuvimos un cierre de exportaciones durante un tiempo determinado, en cuanto no al cierre, sino a las cantidades que se exportaban en la Argentina, porque si no Domínguez me va a decir, nunca cerramos las exportaciones, pero sí limitamos esas exportaciones para poder llevar la tranquilidad a las mesas argentinas. Yo creo que viene una etapa en donde este resultado del Parlamento Nacional es un Parlamento que va a tener mucho trabajo por delante. A mí no me preocupa la pérdida de quórum del Senado. Creo en las habilidades de nuestra vicepresidenta de la Nación, claramente, a la hora de poder sentarse. Es la persona que más experiencia en ese Senado tiene, con una habilidad política extraordinaria, y a la que creo que esta adversidad de no tener quórum la va a fortalecer en su rol de hacer política, que es lo que hace Cristina Fernández de Kirchner hace mucho tiempo en la Argentina. Victoria, si ya es difícil dialogar con Juntos por el Cambio, sobre todo con el ala dura de Juntos por el Cambio, ¿cómo van a hacer para dialogar en el Parlamento con, por ejemplo, Javier Milei, que trabajó con Bussi, o Victoria Villarruel, que reivindica la dictadura? Bueno, eso ya sabemos que hay sectores que cuando decimos nos vamos a sentar a dialogar es pensar que toda la oposición no tiene la misma conducta, el mismo comportamiento y expresan lo mismo, en puntos se comparten
y pueden llegar a acordar claramente, pero en otros creemos que puede haber... ¿Qué análisis haces de que hayan llegado a la Cámara de Diputados? No, bueno, me parece tremendo para una sociedad que busca la salida a la insatisfacción, a la decepción que genera no tener un salario, un trabajo y que se vuelque algún tipo de expectativa en la derecha y en la ultraderecha. Me parece que retrocedemos como pueblo y como sociedad. Dios quiera que la militancia, que el peronismo, que los lugares donde nosotros seguimos apostando, que es la calle, el territorio, la unidad básica, la iglesia, la parroquia, la cultura, nos acerque más a entender que es la política la que puede, obviamente, y es el frente de todos el que puede generar las condiciones del ascenso social que está buscando una sociedad que está sumergida en la pobreza, que es una cantidad enorme de habitantes de esta tierra que no logran vivir como merecen vivir, ni siquiera teniendo trabajo. Y eso también nos llena de responsabilidad. No vamos a buscar un acuerdo, vamos a buscar que las leyes que queremos sancionar se aprueben. Si no nos dan los números, discutiremos, pero las vamos a aprobar. Victoria, muchísimas gracias. Por favor, Víctor, un placer. Para nosotros también.